Nuevamente en entrevistas Cooler UAI, perdón. Hoy nos acompaña Carmina Rodríguez, ella es doctora en comunicaciones de la Universidad de Ámsterdam y actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos encontramos con ella para hablar de un tema bastante interesante que a veces se habla poco en los medios de comunicación, que es la robótica social y tecnologías emergentes, principalmente en tiempos de pandemia, bueno, por el contexto que estamos viviendo. Bueno, saludarte primero, Carmina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por tu presencia y por tu ánimo a participar de la conversación online a pesar de la contingencia. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte, tú estás bien dedicada al tema de la robótica y desde el ámbito más como comunicacional, cómo se pueden utilizar estas nuevas tecnologías para generar nuevos nichos tal vez de comunicación, para apoyar a las personas, que también es muy importante en estos tiempos donde, como todos sabemos, la contingencia nos tiene con diversos fenómenos asociados, la soledad, la depresión muchas veces. Entonces, en primer lugar, preguntarte, ¿qué tan desarrolladas están las tecnologías robóticas y las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, los chatbots como agentes conversacionales, los robots sociales dentro de nuestro país, específicamente en Chile? Ujú. Sí, bueno, hay bastantes iniciativas pequeñas, locales, de gente que ha empezado su propia startup con mucho esfuerzo. El caso de Sigma Robot me parece que es emblemático, em, porque ellos han creado un robot social pequeño, programable, de bajo costo, y ha sido un empuje de ellos. Las tecnologías, o sea, digamos, un empuje de ellas apoyado por el gobierno, pero de todas maneras va mucho en la iniciativa de cada startup, de cada empresa, cada persona. En ese sentido, el desarrollo tecnológico que han logrado para el apoyo que han tenido es importante. O sea, ellos, Cimarrobo y otros, los chatbots también, eh, son capaces de responderte en manera natural y en manera, digamos, al mismo tiempo, sobre diversos requerimientos que tú puedas tener. Ahora, para la parte emocional, que estamos hablando específicamente en el contexto de pandemia, creo que falta aún más desarrollo de estas tecnologías, ya que la mayoría de ellas ha enfocado hasta ahora en la educación, que como vimos en la charla, igual tiene su parte de ayuda también en la pandemia, en el sentido de ayudar a los niños y a los padres a establecer hábitos de estudio, por ejemplo, ya que los niños reaccionan muy bien a estos robots. Sin embargo, en la parte de apoyo social, y es la parte que a mí también digamos, por mi doctorado, por los temas emocionales, me interesa mucho desarrollar la parte de empatía, la parte que el robot, por ejemplo, sea capaz de expresar emociones con su cara y que sea capaz de responderte exactamente, digamos, si tú le dices estoy triste y el robot también se ponga a ti, te pregunte cómo te sientes, cómo te puedo ayudar. Eso creo que falta más desarrollo, pero que las compañías van bien encaminadas para lograr, o sea, están yéndose a esa dirección y es muy positivo. Oye, en términos de realidad virtual, como específicamente, ¿tenemos algún tipo de avance acá en Chile que sea más allá de, no sé, los típicos videojuegos que uno de repente ve que están como en los exhibidores de los malls? ¿Existe algún campo más allá de la mera diversión en Chile? Mira, ahí la verdad es que yo sé mucho más de robótica social que de realidad virtual. Lo toqué en la charla porque me pareció que es súper interesante como aplicación tecnológica, porque en Estados Unidos por lo menos está muy desarrollado la idea de que tú te pones, digamos, los lentes y la idea de poder simplemente viajar a otro lugar, de tener, por ejemplo, visitar un prado, un museo, ir a otros países, incluso conectarte con otra persona que esté alejada de ti, que tiene un efecto muy poderoso, digamos, puede tener un efecto muy bueno en el bienestar de las personas, justamente en este momento de pandemia. Que yo sepa, en Chile no he escuchado nada de esa índole y creo que la realidad virtual está incluso tal vez en peor forma que la robótica social, porque yo de robótica social he visto iniciativas, de realidad virtual todavía muy poquito. Siguiendo un poco en la misma línea que tú nos comentabas del prejuicio que a veces tenemos los humanos con respecto a estas máquinas, perdón. ¿Por qué tú crees que se ve que, a pesar de que se ha demostrado a través de diversos estudios la potencialidad que tienen los robots y la ayuda que pueden tener específicamente en tiempos de pandemia, he visto que han surgido muchos estudios con respecto a la utilidad que tienen para manejo de temperatura de las personas, para términos de sanitización? ¿Por qué a pesar de eso crees que se genera un rechazo de las personas hacia las máquinas? Mm.
Sí, bueno, eso también lo han dicho varios investigadores antes que yo, pero creo que tiene que ver en parte con la novedad. O sea, los humanos somos muy poco, somos más bien tradicionalistas en el sentido de que nos gusta lo conocido. Entonces, estas tecnologías nuevas que aparentan ser, o más bien son una nueva entidad, nos parecen sumamente también amenazantes de alguna manera. Pero también en eso influye el diseño de cómo está armado, como lo hablábamos en la charla, los robots, porque si es un robot, claro, que parece un maniquí, que prácticamente es humano, y que de repente está como haciendo nada y después se mueve y después a lo mejor después hasta gente que piensa que lo pueden hasta atacar. Creo que ese aspecto del diseño es súper importante tenerlo en cuenta para precisamente que no despierte este rechazo. Hay algunos investigadores también que hablan de que este miedo a estos como robots demasiado humanos, o sea, que tienen casi piel humana y se parecen mucho a nosotros, eh, despierta la misma asociación que lo haría como un cuerpo, un cadáver, digamos, porque un cadáver, digamos, básicamente un humano inanimado, Claro. carne, pero que está así como totalmente sin vida, pero que a la vez fue vida en algún momento. Entonces, esa sensación, esa cosa nos provoca mucha como ansiedad, incertidumbre, miedo. Entonces, lo que han hecho los desarrolladores de estos robots sociales, que algunos que yo presenté, viste, los de las formas más de animales, animalitos tiernos, han sido muy inteligentes ya y basados en estas investigaciones anteriores, porque piensa que esto viene el efecto del valle inquietante es de los años 70, que ya se sabe. Entonces la industria creo que ha dado un buen giro y ha sido inteligente de modo de diseñar estos super robots, súper tiernos, chiquititos, y que despiertan un interés muy grande en tanto en adultos como en niños, en verdad. Claro, que al final resultan como un poco más amigables para nosotros, como para acercarnos a la tecnología. En la misma línea como de este tema, como de los mitos y prejuicios, te quería llevar un poco a la ficción, pero mezclado con la realidad. Te quería preguntar si es que tal vez se ha conversado, si es que tú tienes conocimiento acá en el país o en la industria, precisamente para derribar el mito de los robots como una amenaza, como uno siempre piensa, como ver las películas como por ejemplo Yo Robot, cuando los robots como que se automatizan y empiezan a ser como autopensantes. Se ha hablado tal vez de incorporar el Internet de las cosas, el famoso 5G, como un método de retroalimentación a los robots específicamente sociales, como por ejemplo, como en términos de sistema de control. ¿Se ha pensado en integrar el sistema 5G a estos robots para que básicamente los que los fabrican puedan tener cierta certeza y puedan ir monitoreando tal vez en el tiempo si es que estos robots cumplen las funciones para las que fueron diseñados y si es que las tareas se desarrollan de manera eficiente también? Uh-huh. Sí, bueno, en realidad hay modelos de robots sociales que incluyen esta Internet de las cosas, y de hecho hay bastantes startups que buscan financiamiento ahora y que mezclan un poco lo que es el robot social compañero en casa, como el amigo del niño y con quien, por ejemplo, los padres pueden interactuar también de repente, que también el mismo robot tenga conciencia, entre comillas, conciencia de la casa, o sea, de que tú también, una especie de Alexa, pero también eh, mezclado como con las características del robot social. Entonces, que tú, por ejemplo, y es muy útil también, sería útil, yo creo, poder decirle, oye, prende la luz, oye, también hay unas aplicaciones ahora con los artefactos inteligentes del hogar, por ejemplo, que tú al refrigerador. Yo creo que en verdad en un futuro, yo personalmente creo que todas las cosas, esto se va a masificar, esta idea de las máquinas que hablan y nos vamos a comunicar con muchos más objetos de los que tenemos conciencia ahora. Yo creo que nos va a hablar la tostadora, nos va a saludar el refrigerador, el microondas, el auto. Yo creo que el auto, aparte de que hay todo un tema con los autos que se manejan solos, yo creo que el primer paso va a ser que tu auto te empiece a hablar y te empiece a conocer y te diga, oye, que manejaste bien hoy, oye, ¿te gustó esta ruta? Porque ahora en realidad nos estamos comunicando aparte con máquinas mucho más de lo que pensamos. O sea, el celular que llevamos a todos lados, que no podemos vivir casi sin el celular, está toda nuestra historia, nuestros gustos, nuestros contactos, es una especie de robot si lo piensas bien. Entonces, le hablamos al Google Assistant y le podemos hablar y Google nos responde. Esas son pequeñas como intromisiones ya que existe de que las máquinas en un futuro nos van a hablar y la idea es tener a muchas disciplinas, o sea, no solamente ingenieros,
sino que también gente de letras, gente de humanidades, como por ejemplo gente especializada en comunicación, psicólogos, que ayude para que estas máquinas tengan como el mayor beneficio para nosotros. Y creo que podría ser muy entretenido que, por ejemplo, hubiera, no sé, un robot tipo Alexa en la casa y que se comunicara con tu refrigerador, con tu auto, por ejemplo, que le dijera, oye, el auto voy a salir en 10 minutos, enciende el auto y que el auto se encendiera en un futuro. Podría ser, es como los supersónicos, pero puede pasar. Entonces, para responder la pregunta, o sea, creo que sí, que, o sea, existen esos robots. No he visto en Chile tantas aplicaciones. Lo que he visto en Chile, por ejemplo, es que la Internet de las cosas se piensa como una cosa, una tecnología, y la robótica social es otra. Y falta más desarrollo tecnológico, más inversión para que ambos se integren. Claro, Falta todavía. y al final ahí sería súper, porque tendríamos, como decías tú, como la vida de la supersónica, o sea, así como todo autopensante, tendríamos retroalimentación, pero un poco en la misma línea como de los mitos que tenemos los humanos sobre los robots. Los robots sociales, como tú nos comentabas fuera de la entrevista, se caracterizan por tener la capacidad de que al final tienen como una cierta computarización, por así decirlo, que son capaces como de empatizar, de entendernos un poco más, como de ser un poco más humanos, más que máquinas. Pero dentro de esa misma línea, ¿qué tan efectivas pueden llegar a ser la recepción y el entendimiento de los robots con respecto a las emociones que tenemos los humanos? Pensando en que uno generalmente piensa, por lo que ha visto en las películas, que se dice siempre que los robots no son capaces de sentir, que en realidad, a pesar de que uno los programe, como que no pueden llegar a sentir realmente la pena, la felicidad, no sé, como conceptos como la amistad, que muchas veces están vinculados también al tema muy humano. ¿Qué tan efectiva es como la disposición que tienen estos robots con respecto a las emociones? Sí, ahí yo a mí me gustaría hacer una salvedad así muy metodológica, que es como efectiva, pero efectiva para qué. A mí me encanta, y en general con los alumnos siempre hablo de, por ejemplo, cuando vamos a investigar una variable, siempre tenemos que ponerle un apellido a las cosas. Entonces, efectiva, digamos, en términos de que el robot te entienda lo que estás sintiendo, efectiva en la medida en que tú misma te vas a sentir mejor después de hablar con el robot, porque esas son dos avenidas muy distintas de pensamiento y de también de medición, si lo queremos medir alguna vez como en una investigación. Claro. Entonces, te voy a responder como de los dos polos. O sea, primero, efectiva de que el robot entienda, en verdad ha avanzado un montón el campo y a mí me consta porque he hecho he probado muchos robots ya a esta altura y he dicho emociones. Eso sí, que por supuesto hay que tener la salvedad, y eso es otra arista, de que en nuestra relación con los robots tenemos que tener también una especie de media literacy, que es como yo me manejo con los medios, y esa educación nos falta mucho para entender, por supuesto, que digamos, un robot nunca va a llegar a sentir como siente un humano. Sin embargo, una vez que pasamos ese umbral o ese entendimiento, cuando nos comunicamos con un robot, hay una especie de que yo le llamo como la suspension of disbelief, que el término en español ahora se me va un poquito, pero es la suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad, que es lo mismo que, por ejemplo, cuando vemos una película y nos metemos en la historia, es lo mismo cuando hablamos con un robot y como que nos olvidamos, pero un poco conscientemente nos olvidamos de que el robot no puede sentir y nos metemos en la interacción con el robot. Entonces, para lograr eso, el robot tiene que entenderte bien lo que estás hablando. Y en ese sentido, el robot se puede programar para que, por ejemplo, te reconozca ciertas palabras. Por ejemplo, cuando tú dices estoy feliz, estoy triste, estoy achacada, y ahí entra, digamos, la magia del creador o de los creadores de esta programación, porque, y eso es lo que te comentaba de nuevo, falta mucho por desarrollar en la parte de diálogo del robot. Por ejemplo, ponte la idea de ya, ok, voy a hacer que un robot que sea responsivo a los estados emocionales de la gente. Tienes que empezar a pensar en todas las maneras en las cuales una persona podría expresarse verbalmente ciertas emociones. Y ahí también, por ejemplo, en Chile sería súper interesante un equipo que dijera como, oye, estoy achacada, estoy apestada, todo lo que dicen, por ejemplo, la gente más joven, pero también el vocabulario más de adulto mayor. Todos esos diálogos hay que cargarlos al robot, hay que programarlos,
Y el robot también, de una u otra medida, también funciona como una especie de inteligencia artificial que te reconoce, por ejemplo, la palabra, o sea, el adjetivo, y te reconoce algunos verbos, y con eso arma combinaciones y te devuelve una respuesta. Entonces es programado, pero al mismo tiempo hay un elemento de sorpresa cuando el robot te responde, que es el caso de Sima, por ejemplo. Entonces está también desarrollado súper bien la manera de cómo el robot entiende el diálogo. O sea, por ejemplo, Sima es capaz de entenderte bastante bien lo que tú hablas. Ujú. Eh, y entonces depende mucho de la programación y del desarrollo tecnológico que hay atrás de un robot. Y lo otro es también el contenido de la comunicación no verbal, de los signos no verbales. También programar que el robot pueda, también, tú le dices estoy triste, que el robot también ponga cara achacado, Claro, que triste tome también, como una actitud tal vez corporal más descendida, que como que exprese también con el cuerpo. empática. Entonces, esa era como la parte de efectividad del robot. Y ahora la efectividad de uno, o sea, para si yo realmente me metiera en este juego de poder pensar que el robot me está escuchando, eh, creo que todos estos factores que te he mencionado, o sea, la cantidad y la calidad de la programación, la calidad de las respuestas, la calidad de las expresiones faciales, va a influir ciertamente en que el robot te dé una respuesta más empática y que tú mismo te sientas mejor o peor después de hablar, eso es un efecto, claramente. Y como en la charla hablé de la presencia social, que el robot teniendo un cuerpo te provoca otras sensaciones, porque en el fondo la diferencia entre un chatbot y un robot es que el robot tiene el cuerpo, básicamente, porque el software, la programación, puede ser bastante similar entre los dos. Claro. Bueno, también nos comentabas que existen robots prácticos, que son como los que asociamos un poco más a las empresas, estos que cumplen como labores más de automatización, y como tú bien comentabas a lo largo de las respuestas, los robots sociales, que tienen como esta característica un poco más humana. ¿Cuál es el rol que cumple cada uno de estos en un contexto de crisis como el que estamos viviendo? ¿Existe alguno tal vez que sea más efectivo que otro? ¿O en realidad son comparables el nivel de labor que cumplen? ¿O en realidad van en polos completamente diferentes? Mm. Sí, qué interesante la pregunta. Igual yo creo que los veo como actuando en polos diferentes, al menos como están conceptualizados ahora. O sea, tenemos, por ejemplo, los robots que se utilizan para desinfectar, los robots que se utilizan para una cierta medición médica, el pulso, la capacidad pulmonar, pero también veo que es donde está el mayor desarrollo y la mayor potencialidad, yo creo que es también la parte emocional, o sea, los enfermos que, por ejemplo, están aislados, que no pueden ver la familia, se puede utilizar un robot de telepresencia que tenga mayor, que efectivamente que traiga, digamos, al ser querido adentro de la pieza, o sea, el hecho de este robot de telepresencia de ese palo largo con el tablet arriba, claro, lo que decía, a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿por qué no usa el tablet nomás? Pero el hecho de que exista que una persona te diga, oye, voy entrando a tu pieza y se mueva con el tablet y la persona pueda ver, eso otorga un grado de presencia social mucho mayor a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que para una persona que realmente está aislada por el coronavirus, más encima de la, digamos, sin contar la incertidumbre en la cual vive esa persona, creo que podría ser súper beneficioso y entonces en realidad los veo como polos un poco separados por el momento, o sea, una cosa es la desinfección de un ambiente y la otra que es mucho más interesante es cómo estas máquinas nos pueden ayudar en este contexto. Igualmente la gente que está aislada en su casa, igual tener, por ejemplo, un compañero, un robot que te salude, que se acuerde de ti, que te hable, tal vez, bueno, puede sonar un poco de ciencia ficción, un poco loco, pero puede ser que te pueda ayudar a sentirte menos solo, en tener en compañía de algo, de un ente, que te conoce y al cual tú no le tengas miedo y que te entienda. Entonces, los veo como, a ver, los veo separados, pero a la vez se pueden complementar mejor. Claro. Sí, los veo. Sí. Y un poco en la línea del aislamiento que nos ha generado todo este tema de la pandemia, que se ha comentado mucho también cómo se puede lograr el tema de la rehabilitación efectiva. Muchas veces en casos como médicos ha estado muy de moda el tema de la telerehabilitación, ¿cómo se llama? Y te quería poner un poco en un caso más específico que se ha comentado mucho el tema de la Teletón. Se ha comentado mucho la Teletón específicamente por la labor que cumplen los terapeutas de manera física, presencial, cuando los pacientes asisten a las terapias,
y se ha adoptado esta manera como de hacer más que nada como la telerehabilitación a través de estas plataformas como la que estamos usando Zoom, donde básicamente al final si uno lo analiza un poco más en profundidad, tampoco supliría 100% el tema de una rehabilitación física, porque al final el terapeuta lo que hace es dar instrucciones más que nada a través de la pantalla para que la persona lo pueda replicar en su casa con su hijo, con su primo, su hermano, la persona que esté afectada. Entonces, un poco en esa línea, se ha cuestionado un poco los grados de libertad que tienen los robots que se están fabricando, porque, o sea, todos pensando en un robot, sabemos que los robots pueden hacer como movimientos un poco más esquematizados, así, tal vez no pueden hacer como esto, como nosotros los humanos, no pueden quizás como hacer levantamientos, como un poco más flexibles. Entonces, se ha hablado un poco el tema en torno específicamente a la telerehabilitación, sobre los grados de libertad en términos de movimiento que tienen los robots que se están fabricando. Mm. Mira, es interesante esa pregunta y en verdad yo todavía no me he adentrado tanto en la parte de lo que es la rehabilitación de personas como con otras capacidades. Y al igual mismo con los niños, por ejemplo, que pueden ser autistas, he visto menos. O sea, me interesa, o sea, hasta ahora me interesa eso también, pero hasta ahora me he dedicado más a ver la parte de como de los niños, entre comillas, normales, porque sabemos que todos los niños son diferentes, pero, y en términos de rehabilitación, lo que he conocido hasta ahora en relación a la Teletón es que son como una especie de rehabilitaciones a distancia. No he visto todavía que se pueda, por ejemplo, utilizar un robot con cierto tipo de mecanismo. Tendría que ser, yo creo que un robot demasiado avanzado y que no creo que exista hasta ahora, porque existen robots por la misma dificultad, digamos, de crear un robot que sea demasiado humano. Ahí yo creo que estamos chocando porque tendría que ser un robot muy especializado, con una flexibilidad muy especial, con unos sensores muy especiales, porque una cosa es que el robot haga el movimiento para rehabilitar y la otra es que el robot pueda tocar a la persona y guiarla a la otra persona a hacer el ejercicio, por ejemplo, que tuviera que Claro, hacer. yo te hacía la pregunta un poco pensando en el famoso Locomat, que como que hace que las personas sientan que van caminando y que hace como que la persona, a pesar de que no pisa, siente que pisa. Y al final como que esa como automatización que tiene le permite a la persona, por ejemplo, que se le pone como una pantalla, tengo entendido también, y que si uno gira a la derecha uno siente que efectivamente gira. Entonces, ¿tú crees que la industria podría igual avanzar en esos términos al final? Ah, ya, que no estaba tan familiarizada con eso que me comentas. Interesante. Yo creo que sí, en la medida que, imagínate lo que sería que esa misma máquina le fuera dando retroalimentación social a la persona, que le fuera diciendo, oye, mira, qué bien te fue hoy, trabajaste súper bien, mira, mejoraste en tal porcentaje tu, no sé, pues tu manera de dar vuelta. No sé, creo que esa máquina que tú me comentas no habla, ¿verdad? O no tiene No, cara, no, claro. es como un robot gigante, así como un armatoste, por así Sí, decirlo. en realidad, claro, es una máquina industrial, entre comillas. Entonces, claro, imagino, yo veo ahí un potencial enorme, digamos, en la manera de que todas las máquinas se puedan como volver un poco más sociales y en términos de rehabilitación, lo que sí te puedo contar es que, ahora que me acuerdo, han habido robots que han guiado, por ejemplo, a la gente que quiere perder peso. Eh, claro, en Estados Unidos sobre todo, entonces, por ejemplo, bueno, tú tienes tu robot que te empieza a conocer y tiene tu programa, tiene tu dieta, o sea, lo mismo que aquí una aplicación, pero al mismo tiempo le agrega el feedback de, oye, escucha, súper bien, comiste menos hoy, hiciste más ejercicio hoy, cómo te sientes, y poder dar una retroalimentación emocional. Entonces, y eso, hay un estudio, pero tendría que buscártelo si lo quieres citar, pero hay un estudio muy reciente que encontró que la gente, o sea, que hacía un experimento, entonces comparaba a la gente que usaba este robot más emocional, más empático, con otro robot que no daba tanto feedback y se descubrió que, claro, que el robot que daba más feedback social lograba que las personas bajaran más de peso, hicieran más ejercicio en menos tiempo. Entonces, eso ahí te prueba, creo yo, es una prueba de la manera de que cómo el robot tiene un mayor impacto comunicacional que otras, por lo que hablábamos de la presencia social, tiene un mayor impacto comunicacional en nosotros los humanos, nos puede afectar positivamente. Claro. Y al final es como un compañero, como mucho más, es mucho mejor tener un compañero que te va retroalimentando, al final solo tener una máquina en realidad. Súper interesante en realidad todos los avances que hay en esos términos. Hablando un poco de los dilemas morales que de repente surgen en torno a los robots, porque a pesar de que tenemos el entendimiento de que estos robots sociales
podrían llegar a ser grandes compañeros, podrían llegar a entendernos mejor y efectivamente podrían llegar a sacar tal vez muchas de nuestras potencialidades que tenemos como humanos que tal vez no hemos explorado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los dilemas morales que a veces surgen en torno a estos temas? Porque de repente uno dice como si los robots son capaces de, no sé, sentir las mismas emociones que uno tiene de acuerdo a los patrones que se le inserten en el software y todo eso, sería tal vez como reprochable tratarlos de ciertas maneras, sería como mal visto quizás reemplazar un robot, así como cuando uno bota un electrodoméstico, por ejemplo, así como no me funciona la lavadora, la llevo a la basura, si hago lo mismo con mi robot, como sería algo reprochable o eso en realidad va más como en términos de que nosotros tenemos que también tener el entendimiento de que el robot es más un complemento que un real compañero. ¿Cuál es como tu opinión al respecto? De nuevo, a mí me gustaría como focalizar bien, porque obviamente va a depender del contexto en el cual estemos conversando, pero para de la primera parte, el dilema moral, yo veo que nunca un robot, según los robots como los conocemos ahora, e incluso los que se pueden desarrollar a futuro, va a sentir una emoción igual a la que uno siente, porque no tienen esa capacidad, a menos que obtuvieran conciencia y que obtuvieran otro tipo de capacidades que hasta el momento no se han dado. Entonces, pero quería también hacer un poco la salvedad de que también entre los humanos es difícil que alguien sienta exactamente la emoción que tú estás sintiendo. O sea, alguien puede, digamos, de alguna manera empatizar contigo, te puede también tener simpatía, que es distinto que empatía, pero te puede tener simpatía. Pero también es un tema ahí moral de qué tanto entre los mismos humanos podemos sentir igual, o sea, la misma emoción, porque para eso esa otra persona tendría que ser igual a ti, tendría que haber vivido la misma experiencia, y eso no se da, digamos, en las relaciones humanas tampoco. Entonces, dentro de ese contexto es entendible que a un robot, si tú le das ciertos parámetros, un robot puede hacer como que se entiende, hacer como que empatiza. Yo tampoco, o sea, esto es como tratar de vaticinar de aquí a 50, 100 años más, tal vez en el futuro, sí van a haber robots que tú puedas decirle, mira, a esta persona le pasó lo siguiente y se siente de tal manera, pero eso es complejo porque todos los humanos también reaccionamos emocionalmente distintos frente a muchas situaciones. Entonces estamos hablando del tema de estandarizar como, ok, ¿qué emoción sentirías tú si te roban la billetera? Ponte tú, yo creo que hay gente que reaccionaría de muchas maneras distintas y yo creo que lo que podemos hacer como humanos y lo que también puede llegar a ser un robot es simplemente empatizar o mostrar empatía o mostrar simpatía, porque sentir lo mismo es como algo que a mí me parece imposible incluso para las relaciones humanas. Y luego lo del complemento o rechazo, perdón, o reemplazo, creo que tiene que ver también con el contexto, ¿verdad? Porque evidentemente si hablamos de un contexto educacional, por ejemplo, que estas robots sociales se han hecho prácticamente algunos, han nacido con un fin educacional. Eh, Ahí hay que ver bien, digamos, el dilema moral de si es complemento o reemplazo. Yo siempre creo que las tecnologías pueden tener un buen impacto siempre y cuando estén bien utilizadas y bien diseñadas, que hay un entendimiento de quienes tanto de quienes las desarrollan como de quienes las usan. Y evidentemente en este sentido el aula escolar, por ejemplo, que un robot se meta a un aula escolar y sea capaz de repasar contenido o bien a distancia, como ahora tenemos la educación online a distancia para todos, que un robot sea capaz de, por ejemplo, incluso de recordarte, oye, tienes que estudiar tu tarea, mira, hagámosla así, y te pone un juego al mismo tiempo y te pone una música. Yo creo que eso puede ser un complemento claramente a la labor educativa que cumplen sobre todo los padres, los colegios, y no es como por sonar también, digamos, políticamente correcta. Yo realmente creo que tiene que ser así, porque si no, no me imagino que un robot tampoco pueda reemplazar todo eso. Y aparte también comentarte que creo que no lo alcancé a mencionar en la charla, pero en los estudios con niños y robótica, en general lo que se muestra es que los niños tienen un interés súper grande en el robot en las primeras veces que lo usan, o sea, un interés full atención, pero ya mientras lo van usando con más tiempo se recae esa atención inicial. Es Claro, como, como con los juguetes al final. claro, es como, claro, exacto, como que tú le regalás un juguete de Navidad, bien, lo utilizó diciembre, enero, y ahí en febrero el robot se fue.
Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que un robot no es, digamos, no es mágico tampoco, o sea, no es que la gente vaya a agarrar una dependencia tremenda a los robots, y de hecho los robots que yo he visto, los robots sociales con niños, los niños, bueno, lo utilizan un tiempo, van en las aplicaciones y luego ya van a hacer otra cosa. Es curioso porque siento que tienen menos dependencia a un robot social que lo que tendrían a un tablet, por ejemplo. Creo que el tablet puede ser, y lo que se ha visto en muchos estudios, puede ser mucho más adictivo, y ahí la pregunta es ¿por qué? Y tal vez la robótica social puede avanzar a mayor niveles de modo de lograr como mayor interés. Yo creo que como los robots todavía les falta un poquitito de desarrollo, de seguir mostrando cosas nuevas, porque un tablet en el fondo es interminable, tú puedes estar en YouTube y mostrar miles de horas de contenido nuevo. En cambio, robots, los actuales tienen una como cantidad de contenidos como limitado todavía, entonces los niños van perdiendo el interés. Entonces, yo no me asustaría tan rápido de decir, oye, va a reemplazar el profesor, va a reemplazar a los papás, porque en la práctica realmente el tiempo de uso que le dan los niños es cortito, solamente un par de minutos al día y ya. Claro. Bueno, para ir cerrando igual un poco, con respecto a los costos aproximados que tienen estos dispositivos, si nos puedes comentar un poco cuáles son los dispositivos que tú conoces que están actualmente en Chile, si nos puedes dar a lo mejor algunos nombres para las personas que nos ven, están interesadas en buscarlo, en saber más en internet, y si es que se ha conversado en la industria específicamente chilena, si tú tienes algún conocimiento de eso, sobre qué tan lejos estamos tal vez de poder llevar esta tecnología a gran parte de la población, como ha surgido mucho el tema de la inequidad social, con respecto al estallido social y todas esas cosas en contexto de pandemia. ¿Qué tan lejos estamos como de tener un sustento, tal vez a nivel país, para que gran parte de la población pueda tener acceso a estos dispositivos? Sí, sí. Bueno, con respecto a los costos, eh, como comentaba, y a mí realmente me llamó la atención, el robot Cima vale aproximadamente 150.000 pesos, y eso es un costo bajísimo comparado con todos los otros robots sociales que yo conozco del mundo. O sea, el Nao, el Pepper, que son, ellos puedes googlear, realmente tienen costos como más de 8, son 8, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Son robots también más sofisticados, claro está, pero tienen un costo demasiado alto. Entonces, este Cima Robot es uno, que es SIMA. Después hay otro que es uno más caricaturesco, que también se utiliza, no habla tanto, pero tiene una carita que se mueve, que se llama Cosmo, COZMO, y también se puede comprar en Chile, y también está del orden de los 150.000 pesos. Y ese es un, digamos, como te contaba, no habla en sí como Cima, pero se mueve mucho, es chiquitito, es bonito, y viene con 3 cubos, entonces los niños pueden, por ejemplo, viene con mucha actividad y se maneja a través de un smartphone, un teléfono inteligente. Entonces tú básicamente controlas al robot con esa app, y lo puedes mover, y viene con juegos, y el robot le dice a los niños, por ejemplo, oye, mira, hazme un triángulo o ponme los 3 cubos encima, y el robot viene y saca un cubo, y tiene también feedback positivo cuando el niño lo hace bien. Ese es un robot súper entretenido, y le enseña a los niños también una dimensión como de lógica espacial, súper buena. Otro robot que he visto en Chile se llama, creo que Robot Papi, que son robots como robot perritos, que viene a cumplir un poco la función del dinosaurio este tan bonito que gustó mucho durante la charla. Y también ese incluso puede llegar a ser más barato que los otros dos anteriores. Y claro, bueno, ese también tiene otras particularidades porque tampoco habla, pero es una especie de mascota amiga electrónica, y eso sería, eh, digamos, creo que sería una buena cosa de tener, por ejemplo, para alguien de la tercera edad, su mascota, porque las mascotas en realidad también tienen, a mí me encantan las mascotas reales, pero igual tienen su costo, hay que mantenerlas, ensucian, hay que sacarlas a pasear en los casos de los perritos, y muchos, por ejemplo, adultos mayores o niños con alguna otro tipo de habilidad o condición, por ejemplo, los niños síndrome de Down, pueden tener, digamos, un alivio, digamos, tener un compañero de esa manera. Entonces, eso es lo que yo conozco en Chile, y como te digo, mundialmente los costos son súper elevados, lo cual también, digamos, dificulta un poco la investigación, porque se necesitan fondos para hacer investigación sobre esto.
Y lo que me comentabas tú lo lejos que estamos en Chile de poder tener estas tecnologías para todos, que sería lo ideal, bueno, estamos lejos, en verdad. Eh, yo conozco que, bueno, hay colegios que, por ejemplo, se han interesado en Cima Robots, que es lo que yo conozco, pero también, bueno, el colegio tiene que, creo que paga una suscripción a la gente del robot y la gente del robot también le sube los contenidos curriculares al robot según cada colegio, pero igual implica también un costo para los colegios. Entonces, yo me quisiera imaginar un futuro en el cual, digamos, los países se den cuenta de las potencialidades que tiene las potencialidades, por ejemplo, educativas, sociales, de acompañamiento, de disminución de la ansiedad, un montón de efectos positivos, y que, por ejemplo, fueran a futuro como son los computadores en los colegios porque ahora, digamos, el gobierno, según yo entiendo, igual invierte dinero en que todos los colegios tengan o los liceos tengan al menos un par de computadores disponibles. Yo sé que hay colegios y liceos donde también hay grupos interesados, han hecho robótica con Lego Mindstorm, que son otro tipo de robots sociales, pero en realidad son robots que tú ensamblas y que se utilizan para la formación STEM, sobre todo de las mujeres, de las niñas interesadas en ciencia pero igual son robots que no hablan por sí, o sea, es una categoría distinta, hay iniciativas, pero creo que aún no está masificado y eso es lamentable porque al menos podríamos aspirar a que, digamos, dado el bajo costo de algunos robots sociales, alguna iniciativa gubernamental o NGOs podrían en el futuro, por ejemplo, hacer que cada colegio, tener una colecta o algo, que cada colegio tuviera no sé, un par de robots sociales para que los niños pudieran también darle dinamismo a la clase, ¿verdad? Porque es distinto, por ejemplo, aprender que un robot te enseña a sumar y que te muestre en la pantalla, oye, mira, tengo tantas manzanitas, ¿cuántos tengo si le quito, no sé, 3 a 5 manzanitas? Y que el robot mueva los brazos y te diga bien y todo. Es distinto también esa experiencia de un computador. Y también es distinta la experiencia de programar un robot. Yo creo que ahí la programación es la herramienta del futuro. O sea, sabemos, o sea, en los países más desarrollados los niños se les enseña programación desde muy chicos. Claro. Entonces, introducir estos robots en los colegios sería súper bueno también, no solo para usar los robots como que te hablen y hacer actividades, sino que para programarlos también. Una temática muy interesante en realidad en la que sería, bueno, muy óptimo para todos que el gobierno y como país pudiéramos tomar conciencia y a lo mejor tal vez poner un poco más de fondo en esas experimentaciones. Te quiero agradecer, Carmina, por tu tiempo, por acompañarnos hoy en Coolerú ahí. Y bueno, muy interesante el tema. Sí, muchas gracias, Andrea, bueno, por la atención también y bueno, esperemos que esto vaya sembrando semillitas por ahí, por allá, para crear conciencia. Sí, Bueno, sin mucha duda. suerte también con el artículo y todo y no, súper bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Igual, chao, Chao. saludos.